Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 72 años, y lo que voy a contarte forma parte de esas historias reales que nunca creemos que nos pueden pasar. Hasta hace 6 meses, yo era una abuela normal que regaba sus plantas cada mañana y esperaba con el corazón lleno de esperanza el regreso de su único hijo. Pero esa botella de vodka que recibí en mi cumpleaños me enseñó que las historias de madres e hijos pueden convertirse en los relatos más aterradores que puedas imaginar. Era 15 de marzo, mi cumpleaños número 72, y como cada año en los últimos 5, pensé que lo celebraría sola. Mis manos artríticas temblaban mientras preparaba mi café matutino cuando escuché algo que no había oído en tanto tiempo que pensé que estaba alucinando, el sonido de la reja del frente abriéndose. Me asomé por la ventana de la cocina, y ahí estaba él. Diego. Mi hijo. Él mismo que había jurado no volver jamás a esta casa. Estas revelaciones familiares siempre empiezan con momentos que parecen milagrosos. Corrí hacia la puerta con una velocidad que no sabía que todavía tenía en estos huesos cansados. Cuando abrí, ahí estaba mi niño, ya convertido en un hombre de 45 años que no veía desde hacía 5 largos años. Llevaba en las manos una bolsa elegante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo, y su voz sonaba diferente. Más ronca, más cansada. Pero era él, era mi Diego. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, y sentí algo extraño. Su cuerpo estaba más delgado, mucho más delgado de lo que recordaba, y olía a ese perfume barato que usan para tapar otros olores. Pero en ese momento no me importó nada. Mi hijo había vuelto en mi cumpleaños. Era el regalo más grande que podía recibir. «Traje algo especial para ti», me dijo mientras sacaba de la bolsa una botella de vodka premium. La marca más cara que había visto en mi vida. Pensé que podríamos brindar juntos después de tanto tiempo. Aquí es donde estas historias para reflexionar nos enseñan que debemos confiar en nuestros instintos. Porque algo dentro de mí se movió de manera incómoda cuando vi esa botella. No era solo sorpresa por el regalo caro. Era algo más profundo, más primitivo. Una alarma que las madres desarrollamos después de años de criar hijos y conocer cada uno de sus gestos. Sus pupilas estaban extrañamente dilatadas para ser las 11 de la mañana. Sus manos temblaban ligeramente cuando me entregó la botella. Y había algo en la manera como insistía en que la abriéramos, ahora mismo, que me hacía sentir nerviosa. «¿No prefieres que esperemos a la tarde?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Podríamos hacer una comida bonita, invitar a don Roberto de al lado. Él siempre pregunta por ti». La expresión de Diego cambió completamente. Una sombra cruzó por su rostro y por un segundo, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi hijo, pánico puro. «No, mamá. Tiene que ser ahora. He manejado 3 horas para llegar aquí en tu cumpleaños. ¿No podemos brindar juntos como una familia normal?» Familia normal. Esas palabras resonaron en mi cabeza porque llevaba 5 años preguntándome qué había hecho mal para que dejáramos de ser una familia normal. Estas confesiones de madres están llenas de culpa que cargamos sin merecerla, y yo había cargado con la culpa de haber perdido a mi hijo durante todos esos años de silencio. Acepté abrir la botella, pero algo extraño pasó. Cuando destapamos el vodka, el olor que salió no era el olor limpio y fuerte que esperaba. Tenía un toque amargo, casi medicinal, que me hizo arrugar la nariz. Diego no pareció notarlo, o fingió no notarlo. «Salud, mamá», me dijo levantando su copa. «Por los nuevos comienzos». Pero justo cuando llevaba la copa a mis labios, sonó el timbre. Era don Roberto, mi vecino de toda la vida, el hombre que me había ayudado a arreglar el techo el mes pasado cuando las lluvias casi inundan la casa. «Doña Elena, vengo a felicitarla por su cumpleaños», gritó desde afuera con esa voz fuerte que tienen los hombres de campo. Diego se puso tenso como un resorte. «Dile que vuelva después», me susurró con urgencia. Pero don Roberto ya había entrado, como siempre hacía. Era parte de la familia, más hermano que vecino después de 40 años viviendo lado a lado. «Diego. Qué sorpresa verte por aquí después de tanto tiempo». Lo que pasó después me marcó para siempre. Vi cómo Diego luchaba consigo mismo, como si 2 personas diferentes vivieran dentro de su cuerpo. Una parte de él quería abrazar a don Roberto, pero otra parte parecía calcular algo terrible. «Don Roberto», le dije con la espontaneidad que solo nace del cariño genuino, «mire lo que me trajo Diego. Una botella de vodka carísima. ¿Por qué no se lleva una copa para celebrar con nosotros?»
Las historias que sanan el alma siempre tienen momentos donde un gesto inocente cambia todo el destino. Sin saberlo, estaba salvando mi propia vida con ese ofrecimiento. Diego se puso pálido como un muerto. No, mamá, esa botella es especial. Es solo para nosotros dos. Pero don Roberto ya había tomado la copa que yo le ofrecía y había bebido un trago generoso. Está buenísimo. ¿Me puedo llevar un poquito para mi señora? Sabe que le gusta el vodka más que el tequila. Claro que sí, respondí, llenando una botella pequeña que tenía guardada. Llévesela a doña Carmen con mis saludos. Diego no habló durante los siguientes 20 minutos. Se quedó sentado en el sillón de la sala, mirando al piso, con las manos temblando cada vez más. Cuando don Roberto se fue, le pregunté si se sentía bien. Estoy cansado del viaje, me dijo. ¿Puedo acostarme un rato en mi cuarto de antes? Por supuesto, mi amor. Lo vi subir las escaleras con pasos pesados, como si cargara el mundo en sus hombros. Y yo me quedé abajo, con mi copa intacta, sin saber que acababa de esquivar la muerte por segundos. Estas historias de mujeres fuertes siempre nos enseñan que la intuición es nuestro superpoder más grande. Durante toda esa tarde, algo dentro de mí me decía que no bebiera de esa botella. No podía explicar por qué, pero cada vez que veía el vodka, sentía un nudo en el estómago. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era la voz desesperada de doña Carmen, la esposa de don Roberto. Elena. Elena. Roberto está en el hospital. Se puso muy mal después de beber ese vodka. Los doctores dicen que. No pudo terminar la frase porque se echó a llorar. Pero yo ya lo sabía. En ese momento, con el teléfono temblando en mi mano artrítica, entendí la verdad más horrible que una madre puede descubrir. Mi propio hijo, la persona que había cargado en mi vientre durante 9 meses, había venido a matarme en mi cumpleaños. Pero mientras sostenía el teléfono con mis manos temblorosas, una verdad me golpeó como un rayo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor de madre. Mi hijo había venido a asesinarme, y yo acababa de salvar su vida entregando mi muerte a don Roberto. Lo que descubrí después de esa llamada me haría entender que hay secretos familiares tan oscuros que pueden destruir generaciones enteras, y que mi historia apenas estaba comenzando. ¿Te está gustando esta historia real? Dale like y suscríbete al canal, Recuerdos del pasado escondido, porque lo que viene después va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los lazos familiares. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber dónde están mis oyentes que comparten estas historias conmovedoras que nos recuerdan que la realidad siempre supera la ficción. Los 5 años de silencio entre Diego y yo no comenzaron de la noche a la mañana, y esta es una lección que todas las madres necesitamos entender. Las rupturas familiares nunca son explosiones repentinas. Son grietas que van creciendo día a día hasta que un día despiertas y ya no reconoces a la persona que cargaste en tu vientre. Todo empezó cuando Diego tenía 40 años y yo acababa de cumplir 67. Llegó a casa una tarde de diciembre con los ojos brillantes de emoción y un folder lleno de papeles que no entendí bien, pero que según él representaban la oportunidad de nuestras vidas. Mamá, necesito que vendas la casa, me dijo sentándose en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante tantos años. Tengo una inversión segura que nos va a hacer ricos a los dos. Estas historias de familia siempre tienen momentos donde una decisión simple cambia todo para siempre. Yo miré a mi hijo, con su traje nuevo que parecía demasiado caro para su trabajo en la oficina de gobierno, y algo dentro de mí se encogió. ¿Vender la casa de tu papá?, le pregunté. Diego, esta casa la construyó tu padre con sus propias manos. Aquí naciste tú, aquí creciste, aquí están todos nuestros recuerdos. Pero él insistía con una desesperación que ahora entiendo mejor. Sus ojos tenían esa urgencia que tienen las personas cuando necesitan algo más que dinero, necesitan una salvación que creen que el dinero les puede dar. Es solo una casa vieja, mamá. Con lo que saquemos, puedo comprarte una casa nueva, más bonita, y todavía nos sobra dinero para vivir como reyes el resto de nuestras vidas. Durante 3 meses me presionó todos los días. Llegaba después de su trabajo con más papeles, más números, más promesas de riqueza fácil. Pero yo había vivido 67 años, había visto a mi esposo trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para pagar cada ladrillo de esa casa, y sabía que la riqueza fácil no existe. Estas confesiones de madres están llenas de momentos donde tenemos que elegir entre la felicidad de nuestros hijos y nuestra propia supervivencia. Yo elegí mantener los pies en la tierra. No, Diego.
No voy a vender la casa. Esa noche mi hijo cambió para siempre. Lo vi en sus ojos cuando le dije que no. Fue como si una máscara se cayera de su rostro y por primera vez viera a la persona que realmente se había convertido. ¿Sabes qué, mamá? Eres una egoísta. Te aferras a una casa vieja por sentimentalismos baratos mientras tu propio hijo está tratando de salir adelante. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero lo que vino después fue peor. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas que una madre nunca quiere ver en su hijo. Llegaba a casa con los ojos rojos y vidriosos. Sus cambios de humor eran tan extremos que en 5 minutos podía pasar de abrazarme con lágrimas en los ojos a gritarme por cualquier cosa insignificante. Y el dinero. Siempre necesitaba dinero para emergencias, que nunca me explicaba bien. Una noche lo encontré en la cocina a las 3 de la madrugada, sentado en la oscuridad, moviendo las piernas de manera nerviosa y hablando solo. Cuando encendí la luz, vi algo que todavía me da escalofríos. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. Diego, ¿estás bien? Estoy perfecto, mamá. Nunca he estado mejor. Pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si él estuviera presente pero no completamente aquí. Estas revelaciones familiares nos enseñan que el amor de madre tiene límites, y yo estaba a punto de encontrar los míos. Hijo, ¿estás usando drogas? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Y la reacción de Diego fue tan violenta que supe inmediatamente que había dado en el clavo. Se puso de pie tan rápido que tiró la silla, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Sus ojos tenían una furia que no era humana, una rabia que parecía venir de algún lugar muy oscuro. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? ¿Cómo te atreves a pensar eso de mí? Diego, por favor, si necesitas ayuda. No necesito ayuda. Necesito una madre que confíe en mí. Necesito una madre que no sea una vieja amargada aferrada al pasado. Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de salir de la casa azotando la puerta. No lo volví a ver hasta el día de mi cumpleaños, 5 años después, cuando llegó con esa botella de vodka envenenado. Durante esos 5 años, traté de contactarlo de todas las maneras posibles. Le mandé cartas que nunca respondió, le dejé mensajes en el teléfono que nunca devolvió, incluso fui a buscarlo a su trabajo para descubrir que había renunciado meses atrás y nadie sabía dónde estaba. Estas historias para reflexionar nos muestran que hay dolores que solo las madres conocemos, el dolor de amar a alguien que se está destruyendo y no poder hacer nada para salvarlo. Durante esos 5 años, lloré todas las noches preguntándome qué había hecho mal, dónde había fallado como madre. Pero ahora, después de esa llamada del hospital, después de saber que don Roberto estaba luchando por su vida por culpa del vodka que debía haber sido mi muerte, entendí algo terrible. Durante esos 5 años de silencio, mi hijo no había desaparecido por orgullo o por enojo. Se había estado preparando para matarme. Y mientras miraba esa botella de vodka que todavía estaba en mi mesa, me di cuenta de que las drogas no solo habían destruido a mi hijo. Lo habían convertido en alguien capaz de planear el asesinato de su propia madre con la frialdad de un criminal profesional. Pero había algo más que necesitaba descubrir, algo que me haría entender que esta historia era mucho más complicada de lo que imaginaba, y que Diego tal vez no era el único culpable de lo que estaba pasando. A las 2 de la madrugada, después de colgar el teléfono con doña Carmen, tomé la decisión más difícil de mi vida como madre, entrar al cuarto de Diego mientras él dormía y buscar la verdad que sabía que me estaba ocultando. Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que me fuera a escuchar. Cada escalón que crujía bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Pero tenía que hacerlo. Don Roberto estaba en el hospital por culpa de la copa que yo le había dado, y necesitaba entender exactamente con qué tipo de persona se había convertido mi hijo. Cuando abrí la puerta de su cuarto, lo vi ahí acostado, respirando de manera irregular, como si incluso en sueños estuviera luchando contra algo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y pude ver que tenía ojeras profundas que no había notado durante el día. Se veía mucho mayor de sus 45 años. Estas historias de mujeres valientes siempre incluyen momentos donde tenemos que hacer cosas que van contra nuestra naturaleza de madres protectoras. Registrar las pertenencias de tu propio hijo se siente como una traición, pero a veces la supervivencia nos obliga a traicionar hasta nuestros propios instintos maternos. Lo primero que encontré fue su mochila negra, escondida debajo de la cama. Cuando la abrí, mis manos temblaron tanto que casi se me cae. Adentro había cosas que nunca había visto en persona, pero que había visto en las noticias,
pequeñas bolsas con polvos blancos, jeringas nuevas todavía en su empaque, y algo que me heló la sangre, frascos pequeños con líquidos transparentes. Pero lo que realmente me destrozó el corazón fue una libreta vieja donde Diego había estado escribiendo. Las primeras páginas eran números, cuentas, dinero que debía y fechas de pagos. Pero cuando llegué a las páginas del final, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Ahí, con su letra de siempre, la misma letra con la que me escribía cartitas cuando era niño, había escrito: plan para mamá, 15 de marzo. Cianuro en vodka. Parecerá ataque al corazón. Herencia, 2.3 millones de pesos por la casa. Mi hijo había calculado cuánto valía mi muerte. Estas confesiones impactantes nos enseñan que hay momentos en la vida donde toda nuestra realidad se desarma en segundos. Yo me quedé ahí parada, con esa libreta en las manos, tratando de procesar que la persona que había amamantado, que había cuidado cuando tenía fiebre, que había consolado después de cada pesadilla, había venido a asesinarme por dinero. Pero había más. En la página siguiente, Diego había escrito nombres que no reconocí y números de teléfono. Uno de esos nombres me llamó la atención: Raúl, el jefe, me consigue lo que necesito. Seguí leyendo y encontré fechas de reuniones, cantidades de dinero que debía, y amenazas escritas con tinta roja. Si no pago antes del 20 de marzo, van por mi familia. Elena es mi única opción. La casa vale más que su vida. Mi hijo no solo se había convertido en un adicto. Se había convertido en un asesino por desesperación, y yo era su víctima elegida porque representaba su única salida económica. Pero entonces encontré algo que me hizo entender que esta historia era aún más complicada: una fotografía vieja de Diego con un hombre mayor, elegante, que tenía una sonrisa que no me gustó nada. En el reverso de la foto, Diego había escrito: Raúl, el que me enseñó el negocio, papá número 2. Estas revelaciones impactantes siempre llegan cuando menos las esperamos. Resulta que durante todos esos años que pensé que Diego estaba perdido en las drogas, en realidad había encontrado una familia nueva, una familia criminal que le había enseñado que la vida de su propia madre tenía un precio en pesos. Seguí buscando en silencio, y encontré cartas. Cartas que este tal Raúl le había enviado a Diego durante los últimos 3 años. Cartas donde le explicaba paso a paso cómo manipular a las familias, cómo conseguir herencias, cómo hacer que los asesinatos parecieran accidentes. Diego, decía una de las cartas, recuerda que la familia es solo un obstáculo para la riqueza. Tu madre ha vivido suficiente. Es hora de que disfrutes lo que te corresponde. En otra carta más reciente, Raúl había escrito: el cianuro es perfecto para gente mayor. Los doctores siempre piensan que fue el corazón. Nadie investiga cuando muere una vieja. Una vieja. Así se refería a mí el hombre que había convertido a mi hijo en un asesino. Pero la carta que más me impactó fue la última, fechada una semana antes del cumpleaños: Diego, si no consigues el dinero de la casa de tu madre antes del 20 de marzo, vamos a tener problemas. Y cuando yo tengo problemas, las familias de mis muchachos también tienen problemas. ¿Entiendes lo que te digo? Mi hijo había venido a matarme no solo por codicia, sino por miedo. Miedo de que este Raúl le hiciera daño a él, o peor, miedo de que me hicieran daño a mí de una manera más brutal si él no cumplía con su parte del plan. Estas historias para llorar nos muestran que a veces el amor se distorsiona tanto que mata. Diego pensaba que estaba salvándome de una muerte peor dándome una muerte más suave. Mientras leía esas cartas con mis manos temblando, escuché un ruido detrás de mí. Diego se estaba despertando. Rápidamente guardé todo en su lugar y salí del cuarto tan silenciosamente como había entrado. Pero ahora tenía información que cambiaba todo. Mi hijo no era solo un adicto desesperado. Era parte de una red criminal que se especializaba en asesinar padres y madres mayores para robar herencias. Y según esas cartas, yo no era la primera víctima, ni sería la última. Mientras bajaba las escaleras en la oscuridad, una pregunta me atormentaba: ¿cuántas madres como yo habían muerto ya por culpa de este Raúl? ¿Y cuántas más morirían si yo no hacía algo para detener esto? Pero había algo más en esas cartas que todavía no te he contado, algo que me hizo entender que Diego y yo no éramos las únicas víctimas de esta historia, y que la verdad sobre este Raúl era mucho más personal y aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. La revelación más devastadora de mi vida llegó cuando decidí hacer algo que ninguna madre de 72 años debería hacer jamás: investigar por mi cuenta quién era realmente Raúl, el hombre que había convertido a mi hijo en un asesino. A las 5 de la mañana, cuando Diego todavía dormía,
Saqué esa fotografía vieja de su mochila y la estudié con una lupa que usaba para leer las letras pequeñas de los medicamentos. El rostro de ese hombre me resultaba extrañamente familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. Estas historias de investigación personal siempre empiezan con pequeños detalles que parecen insignificantes. En el fondo de la fotografía había un letrero borroso que decía, Restaurante La Hacienda, 2019. Yo conocía ese lugar. Era un restaurante elegante al que había ido solo una vez en mi vida, para celebrar los 50 años de Diego. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Esa noche en el restaurante, hace 6 años, Diego había estado extrañamente nervioso. Se levantó varias veces de la mesa para hacer llamadas de trabajo, y cuando regresó la última vez, venía acompañado de un hombre mayor que se presentó como un amigo del trabajo. Era él. Era Raúl. Lo había conocido hace 6 años y no lo recordaba porque esa noche solo pensé que era un compañero de trabajo de Diego que había venido a saludarnos. Decidí hacer algo que las abuelas de mi generación casi nunca hacemos, usar la computadora de Diego para buscar información. Sabía que él había dejado su laptop en la sala la noche anterior, y aunque no sabía mucho de tecnología, sabía lo básico que me había enseñado don Roberto. Cuando abrí la computadora, no tenía contraseña. Ese fue mi primer error de cálculo sobre qué tan cuidadoso era Diego con sus secretos. Su navegador estaba lleno de páginas que me hicieron entender que mi hijo llevaba años planeando no solo mi muerte, sino las muertes de otras personas. Había páginas sobre venenos caseros, sobre cómo falsificar testamentos, sobre métodos para hacer que los asesinatos parecieran accidentes naturales. Pero lo que más me impactó fueron los videos que tenía guardados, videos de él mismo practicando cómo llorar convincentemente en funerales, cómo actuar sorprendido cuando alguien muere, cómo consolar a familiares dolientes. Mi hijo se había convertido en un actor profesional de la muerte. Estas confesiones devastadoras siempre incluyen momentos donde descubrimos que las personas que amamos han estado viviendo vidas completas que desconocemos. En una carpeta llamada Trabajos anteriores, encontré algo que me hizo vomitar inmediatamente, fotografías de Diego en funerales de personas mayores, abrazando a familias que lloraban, con una expresión de tristeza perfectamente falsa. Había al menos 20 fotografías diferentes. 20 funerales. 20 familias destruidas. ¿Cuántas de esas muertes había causado mi hijo? Pero cuando abrí la carpeta que decía, Raúl, mentor, encontré la verdad que cambiaría todo para siempre. Raúl no era solo el jefe de una red criminal. Era alguien mucho más cercano a nuestra familia de lo que jamás hubiera imaginado. En esa carpeta había documentos, contratos, y fotografías que se remontaban a más de 10 años atrás. Fotografías de Raúl con Diego cuando Diego apenas tenía 35 años, mucho antes de que yo sospechara que algo estaba mal. Pero había una fotografía que me hizo entender toda la historia, una foto de Raúl, Diego, y otra persona que reconocí inmediatamente. Era mi esposo. El padre de Diego. El hombre que había muerto hace 8 años de un ataque al corazón repentino, que nunca me pareció normal porque él siempre había tenido una salud perfecta. En el reverso de esa fotografía, con la letra de Diego, estaba escrito, Papá, Diego y Raúl, última reunión antes del trabajo final, 2017. Mi esposo no había muerto de causas naturales. Diego lo había asesinado con la ayuda de Raúl, y yo había estado viviendo estos 8 años sin saber que mi hijo había matado a su propio padre. Estas revelaciones familiares que destruyen vidas siempre llegan cuando ya no tenemos fuerzas para procesarlas. Pero tenía que seguir leyendo porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esta pesadilla. En un documento que parecía un contrato, encontré los detalles de lo que Raúl llamaba el negocio familiar. Raúl reclutaba hijos adultos con problemas económicos o de adicciones, los entrenaba durante años para ganarse la confianza de sus familias, y luego los convertía en asesinos de sus propios padres. El método era siempre el mismo: primero mataban al padre de la familia, esperaban un tiempo prudente para no levantar sospechas, y luego mataban a la madre. Los hijos heredaban todo, Raúl se quedaba con el 60% de la herencia, y los hijos recibían el 40% restante más su libertad de las deudas que habían acumulado con él. Era un negocio perfecto porque, ¿quién iba a sospechar de un hijo doliente en el funeral de sus padres? Pero había algo más en esos documentos que me hizo entender por qué Diego había esperado 5 años entre la muerte de su padre y su intento de matarme. En una carta fechada hace 3 años, Raúl le explicaba, Diego, necesitas que pase tiempo entre las 2 muertes. Si mueren muy seguidos, alguien va a sospechar. Déjala vivir unos años más, gánate su confianza otra vez,
y luego terminamos el trabajo. Durante estos 5 años que pensé que Diego me había abandonado por orgullo, en realidad había estado esperando el momento perfecto para completar el asesinato de su familia. Y mientras leía eso, con las manos temblándome y el corazón latiéndome como si fuera a explotar, escuché pasos en las escaleras. Diego se había despertado y estaba bajando a la sala. En 5 segundos tendría que fingir que no sabía nada, que no había descubierto que mi hijo era un asesino en serie que había matado a su propio padre y que llevaba años planeando matarme. Tendría que mirarlo a los ojos y actuar como si siguiera siendo la madre inocente que creía en él. Pero mientras cerraba la computadora con manos temblorosas, una pregunta me atormentaba: si Diego había matado a su padre hace 8 años, ¿por qué Raúl había esperado tanto tiempo para ordenarle que me matara también? ¿Y qué había pasado en estos últimos meses para que de repente fuera tan urgente que yo muriera antes del 20 de marzo? La respuesta a esa pregunta me haría descubrir que hay secretos familiares mucho más oscuros que el asesinato, y que la verdadera razón por la que tenía que morir no tenía nada que ver con herencias o dinero. Lo que descubrí esa mañana cuando Diego bajó a desayunar cambió todo lo que creía saber sobre por qué mi hijo quería matarme, y te aseguro que la verdad era mucho más retorcida que cualquier cosa que hubieras podido imaginar. «Buenos días, mamá», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «¿Dormiste bien?». Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, fingiendo leer el periódico, pero en realidad observando cada gesto suyo, cada palabra, cada movimiento. Cuando sabes que alguien ha planeado tu muerte, empiezas a notar cosas que antes parecían normales pero que en realidad son señales de peligro. «Sí, hijo, muy bien», le mentí mientras él se servía café. «¿Y tú?». «Te escuché levantarte varias veces en la noche». La pregunta era una trampa. Quería ver cómo reaccionaba, si me decía la verdad o si seguía mintiendo. Diego se tensó ligeramente, apenas un segundo, pero yo lo noté. «Creo que tomé mucho café ayer. Ya sabes cómo me pone nervioso. Estas conversaciones cargadas de mentiras siempre tienen un ritmo especial. Cada pregunta y cada respuesta es como una partida de ajedrez donde ambos jugadores saben que el otro está mintiendo, pero ninguno puede admitirlo abiertamente». Mientras él desayunaba, decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba más información sobre por qué era tan urgente que yo muriera antes del 20 de marzo, así que decidí mencionar algo que sabía que lo pondría nervioso. «Diego, he estado pensando en hacer algunos cambios en el testamento». Se atragantó con el café. Literalmente se atragantó y empezó a toser de manera exagerada. Esa reacción me confirmó que mi muerte tenía que ver directamente con mi testamento, pero todavía no entendía exactamente qué. «¿Cambios en el testamento? ¿Por qué, mamá? ¿Hay algo que te preocupe?». Su voz sonaba casual, pero sus ojos tenían esa urgencia desesperada que reconocía de sus días más difíciles con las drogas. Necesitaba esa información, la necesitaba urgentemente. «Bueno, he estado pensando en donar parte de mi dinero a la iglesia. Don Roberto me ha estado hablando sobre la importancia de hacer obras de caridad antes de morir». La mentira salió de mi boca tan naturalmente que me sorprendí. Pero necesitaba ver su reacción, y la reacción fue exactamente lo que esperaba: pánico absoluto. «Mamá, no creo que sea buena idea tomar decisiones importantes sobre dinero ahora que don Roberto está en el hospital. Tal vez deberías esperar a que se recupere. Estas técnicas de manipulación que aprenden los hijos que quieren quedarse con herencias siempre siguen el mismo patrón, te hacen sentir que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes sobre tu propio dinero». Diego estaba usando conmigo las mismas técnicas que había aprendido de Raúl para manipular a otras madres. «Tienes razón, hijo. Mejor esperamos». Pero después del desayuno, cuando Diego salió a hacer unas diligencias, hice algo que cambiaría el curso de toda esta historia: llamé al abogado que había hecho mi testamento hace 5 años. «Licenciado Martínez, soy Elena García. Necesito preguntarle algo sobre mi testamento». «Por supuesto, señora García. ¿En qué puedo ayudarla?». «Es verdad que si yo muero antes del 20 de marzo de este año, mi hijo Diego hereda todo automáticamente, pero si muero después de esa fecha, ¿tendría que compartir la herencia con mis hermanos?». El silencio del otro lado del teléfono me confirmó lo que sospechaba. «Señora García, ¿cómo sabe usted sobre esa cláusula?». «Ese detalle solo lo sabían usted, su hijo Diego, y yo». «¿Qué cláusula, licenciado?». «Explíqueme exactamente qué dice mi testamento».
Lo que me explicó el licenciado Martínez me hizo entender por qué Diego había regresado exactamente ahora, y por qué era tan urgente que yo muriera antes del 20 de marzo. Resulta que 5 años atrás, cuando Diego y yo habíamos tenido esa pelea terrible y él se había ido de la casa, yo había hecho cambios en mi testamento estando muy enojada y dolida. En ese momento, había decidido que si moría en los siguientes 5 años, Diego heredaría todo como mi único hijo. Pero si moría después de 5 años, tendría que compartir la herencia con mis 2 hermanos, porque consideraría que 5 años era tiempo suficiente para que él viniera a pedirme perdón. El 20 de marzo de 2025 se cumplían exactamente 5 años de esa fecha. Estas revelaciones legales siempre llegan con fechas precisas que explican comportamientos que antes parecían irracionales. Diego no había regresado por amor, nostalgia o arrepentimiento. Había regresado porque tenía exactamente 15 días para matarme y quedarse con toda mi herencia, o perdería 2/3 de su dinero para siempre. Licenciado, ¿Diego sabía sobre esta fecha límite? Sí, señora García. Él fue quien me preguntó específicamente sobre los detalles del testamento hace 3 meses. Me dijo que quería asegurarse de entender bien las condiciones para poder planear su futuro financiero. 3 meses. Diego había estado planeando mi muerte desde hace 3 meses, esperando el momento perfecto para regresar y ejecutar su plan. Pero había algo más que el licenciado me dijo que me heló la sangre. Señora García, su hijo también me preguntó si existía alguna manera de cambiar esa fecha límite, o si había alguna forma de anular el testamento si usted moría de manera accidental. Mi hijo había investigado todos los ángulos legales para asegurarse de quedar impune después de asesinarme. Cuando colgué el teléfono, todo empezó a tener sentido. La visita sorpresa, la botella de vodka envenenado, la urgencia de Raúl en las cartas, las amenazas sobre el 20 de marzo. Diego tenía exactamente 2 semanas para matarme o perdería millones de pesos para siempre. Pero mientras procesaba esta información, me di cuenta de algo que me llenó de una determinación que no había sentido en años. Si Diego creía que iba a matarme sin que yo luchara, si pensaba que podía jugar conmigo como había jugado con su padre y con todas esas otras familias, estaba muy equivocado. Estas historias de supervivencia siempre tienen un momento donde la víctima deja de ser víctima y se convierte en alguien que toma control de su propia vida. Yo tenía 2 semanas para salvar mi vida, para salvar a otras familias futuras, y para asegurarme de que Diego y Raúl pagaran por todos los asesinatos que habían cometido. Pero primero necesitaba entender exactamente cuántas personas habían matado, y cómo podía usar esa información para protegerme. Lo que descubriría en los siguientes días sobre la verdadera extensión de sus crímenes me haría comprender que Diego y Raúl no eran simplemente asesinos por dinero. Eran parte de algo mucho más grande y organizado, algo que había estado operando durante años sin que nadie se diera cuenta, y yo estaba a punto de convertirme en la única persona que podía detenerlos. La llamada que cambió todo mi plan de supervivencia llegó a las 3:47 de la tarde de ese mismo día, y venía de un número que nunca había visto pero que reconocí inmediatamente por el tono desesperado de la voz al otro lado. ¿Señora García? Habla Carmen Rodríguez. Mi esposo murió hace 2 meses y encontré su número en las cosas de mi hijo Roberto. Yo no conocía a ninguna Carmen Rodríguez, pero algo en su voz me hizo mantenerme al teléfono. Sonaba exactamente como yo debía haber sonado hace 8 años cuando encontré a mi esposo muerto en el sillón de la sala. ¿En qué puedo ayudarla, señora Rodríguez? Señora García, creo que mi hijo mató a su papá, y ahora creo que me va a matar a mí también. Estas confesiones telefónicas de madres desesperadas siempre empiezan con esa frase que ninguna madre debería tener que decir jamás. Pero cuando Carmen me contó su historia, me di cuenta de que Diego y Raúl no eran casos aislados, eran parte de una operación mucho más grande de lo que había imaginado. Carmen me explicó que su hijo Roberto había desaparecido de la casa hace 4 años después de acumular deudas enormes con prestamistas. Hace 3 meses había regresado diciendo que había encontrado trabajo y que quería cuidar a sus papás en sus últimos años. 2 semanas después, el papá de Roberto había muerto de un ataque al corazón mientras dormía. Señora García, mi esposo nunca había tenido problemas del corazón. El doctor dijo que a veces pasa, pero yo sabía que algo estaba mal. Entonces encontré esto en el cuarto de Roberto. Carmen había encontrado exactamente lo mismo que yo, fotografías de su hijo en funerales de personas mayores, documentos sobre venenos caseros, y lo más importante, una fotografía de Roberto con el mismo hombre mayor que aparecía en las fotos de Diego. Raúl. Señora Rodríguez, ¿su hijo le ha mencionado algo sobre cambios en su testamento? ¿O sobre fechas límite para herencias? Sí, señora García.
Ayer me dijo que deberíamos ir con un abogado para actualizar mis documentos, porque las leyes han cambiado. ¿Cómo sabía usted eso? Le conté a Carmen toda mi historia. Le expliqué sobre Diego, sobre Raúl, sobre la fecha del 20 de marzo, sobre los documentos que había encontrado en la computadora. Y mientras le contaba, me di cuenta de algo aterrador: si Carmen y yo habíamos encontrado evidencia tan fácilmente, era porque Raúl quería que la encontráramos. Estas operaciones criminales complejas siempre dejan pistas intencionales para crear pánico en las víctimas. Cuando las madres están aterrorizadas y desesperadas, toman decisiones irracionales que benefician a los asesinos. Si yo cambiaba mi testamento por miedo, Diego heredaría todo inmediatamente. Si Carmen hacía lo mismo, Roberto lograría su objetivo sin tener que matarla. Carmen, necesitamos actuar con mucha inteligencia. Si hacemos algo precipitado, van a saber que descubrimos su plan. ¿Qué sugiere que hagamos, señora García? Primero, necesitamos saber cuántas familias más están en la misma situación que nosotras. Esa tarde, Carmen y yo hicimos algo que ninguna de las dos había hecho jamás: nos convertimos en investigadoras privadas. Usando la información que habíamos encontrado en las computadoras de nuestros hijos, comenzamos a buscar patrones en los obituarios de los últimos 5 años. Lo que encontramos nos hizo entender que Raúl no era simplemente un criminal oportunista. Era el líder de una red organizada que había estado operando sistemáticamente durante al menos una década. En los obituarios del periódico local, encontramos 47 casos de hombres mayores de 60 años que habían muerto, repentinamente, de ataques cardíacos o accidentes domésticos en los últimos 5 años. En 43 de esos casos, tenían hijos adultos con historiales de problemas financieros o adicciones que habían regresado a casa pocos meses antes de la muerte de sus padres. Pero lo más escalofriante era que en 31 de esos casos, las madres también habían muerto en los siguientes 2 años, siempre de causas naturales o accidentales. Estas estadísticas criminales que nadie había notado antes revelaban un patrón perfecto: Raúl había estado asesinando familias completas durante años, y las autoridades nunca habían conectado los casos porque parecían muertes naturales distribuidas en diferentes colonias y diferentes fechas. Carmen, hay algo más que necesitamos verificar. ¿Su hijo Roberto alguna vez le ha preguntado sobre seguros de vida? Sí, señora García. La semana pasada me preguntó si tenía pólizas de seguros actualizadas. Me dijo que era importante tener todo en orden por si pasaba algo inesperado. Diego me había hecho la misma pregunta hace 10 días. Carmen y yo nos dimos cuenta de que no éramos las únicas madres en peligro inmediato. Si nuestros cálculos eran correctos, había al menos otras 6 mujeres en la ciudad que estaban en la misma situación que nosotras: hijos que habían regresado recientemente, esposos muertos en circunstancias sospechosas, y fechas límite apremiantes para cambios en testamentos o seguros. Señora García, tenemos que contactar a esas otras mujeres. Tenemos que advertirles. Carmen, si contactamos a todas al mismo tiempo, Raúl se va a dar cuenta de que descubrimos su operación. Necesitamos ser más inteligentes. Estas estrategias de supervivencia grupal siempre requieren coordinación perfecta entre las víctimas. Decidimos que cada una contactaría a 2 madres más, de manera discreta, haciéndose pasar por amigas preocupadas que habían notado similitudes en nuestras situaciones familiares. Pero mientras planeábamos nuestro siguiente paso, Carmen me dijo algo que me hizo entender que el tiempo se nos estaba agotando más rápido de lo que pensábamos. Señora García, ayer escuché a Roberto hablando por teléfono con alguien. Decía que la operación de marzo tenía que completarse antes del 20 y que no podían darse el lujo de perder más tiempo. La operación de marzo. No era solo mi muerte lo que tenía que completarse antes del 20 de marzo. Era una operación múltiple. Raúl tenía planeado matar a varias madres al mismo tiempo, probablemente para cobrar múltiples herencias y seguros antes de que vencieran las fechas límite de diferentes testamentos. Carmen y yo no éramos las únicas que teníamos 2 semanas para vivir. Éramos parte de una matanza masiva programada, y la única manera de sobrevivir era descubrir exactamente cuántas familias estaban involucradas y cómo podíamos detener a Raúl antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que descubriríamos al contactar a las otras madres nos haría entender que Raúl no trabajaba solo, y que la red criminal era mucho más extensa y poderosa de lo que habíamos imaginado. Había personas en posiciones de autoridad que estaban protegiendo la operación, y eso explicaba por qué nadie había conectado los asesinatos durante todos estos años.
La llamada que recibí esa noche a las 11:30 me hizo entender que Carmen y yo habíamos subestimado completamente el poder y las conexiones de Raúl, y que estábamos lidiando con algo mucho más peligroso que una simple red de asesinos por dinero. ¿Señora García? Habla la doctora Patricia Mendoza del Hospital General. Mi corazón se detuvo. Carmen y yo habíamos acordado que cada una contactaría a 2 madres más al día siguiente, pero no habíamos hablado con ningún doctor. ¿Cómo sabía esta doctora mi nombre y mi número? Doctora, ¿en qué puedo ayudarla? Señora García, necesito hablar con usted urgentemente sobre don Roberto Flores, el vecino que está internado en mi hospital. Don Roberto. Mi amigo don Roberto que supuestamente estaba en el hospital por una caída. El mismo don Roberto que me había aconsejado hacer obras de caridad con mi dinero, el mismo que Diego había mencionado cuando traté de cambiar mi testamento. ¿Qué pasa con don Roberto, doctora? Señora García, don Roberto no tuvo ninguna caída. Fue envenenado con la misma sustancia que hemos encontrado en 23 pacientes mayores en los últimos 2 años. Todos llegaron con síntomas similares, todos tenían hijos adultos con problemas financieros, y todos murieron antes de poder hablar con las autoridades. Estas revelaciones médicas que conectan casos aparentemente aislados siempre llegan cuando menos las esperas, pero la doctora Mendoza me estaba diciendo algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la operación de Raúl. Doctora, ¿por qué me está contando esto a mí? Porque don Roberto me pidió específicamente que la contactara si algo le pasaba. Me dijo que usted estaba investigando algo relacionado con asesinatos de personas mayores, y que si él moría, yo debía avisarle inmediatamente. Don Roberto sabía. Don Roberto había estado investigando la misma red que Carmen y yo acabábamos de descubrir, pero él había llegado mucho más lejos en su investigación antes de que intentaran matarlo. Doctora, ¿don Roberto está consciente? ¿Puedo hablar con él? Está consciente por periodos cortos. Puede venir al hospital, pero tiene que ser ahora. Los efectos del veneno están avanzando y no sabemos cuánto tiempo más va a poder comunicarse. Estas urgencias médicas nocturnas siempre requieren decisiones instantáneas que pueden cambiar el curso de toda una investigación. Le dije a Diego que tenía que ir al hospital porque don Roberto había empeorado, y él insistió en acompañarme. Durante el viaje en taxi, Diego estuvo extrañamente nervioso, preguntándome constantemente qué había dicho exactamente la doctora, si don Roberto había mencionado mi nombre específicamente, si alguien más sabía que íbamos al hospital. ¿Por qué tantas preguntas, Diego? Solo vamos a ver a un amigo enfermo. No, mamá, es que me preocupa que salgas tan tarde. Hay mucha inseguridad en la ciudad. Pero su preocupación no era por mi seguridad. Diego tenía miedo de que don Roberto me dijera algo que arruinara sus planes, y yo podía ver esa desesperación en sus ojos cada vez que preguntaba sobre los detalles de la llamada. Cuando llegamos al hospital, la doctora Mendoza me recibió con una expresión que reconocí inmediatamente, era la misma expresión que había visto en el espejo durante todos estos días de descubrir mentiras sobre mi propia familia. Señora García, don Roberto la está esperando. Pero antes de que entre a verlo, necesito mostrarle algo. La doctora me llevó a su oficina y me mostró un expediente que contenía fotografías, documentos, y una lista de nombres que me hizo entender la verdadera magnitud de lo que estábamos enfrentando. Don Roberto ha estado investigando esta red durante 3 años, desde que mataron a su hermana mayor en Guadalajara. Él sabía que eventualmente intentarían matarlo, pero quería juntar suficiente evidencia antes de ir con las autoridades. En el expediente había fotografías de Raúl con al menos 15 hijos adultos diferentes, documentos que mostraban transferencias de dinero por millones de pesos, y lo más impactante, una lista de nombres de funcionarios públicos que habían estado recibiendo pagos para ignorar las muertes sospechosas. Estas redes de corrupción que protegen operaciones criminales siempre incluyen personas en posiciones de poder que pueden manipular investigaciones oficiales. Raúl había estado pagando a doctores forenses para que no hicieran autopsias completas, a policías para que cerraran casos rápidamente, y a funcionarios del registro civil para que no cuestionaran cambios súbitos en testamentos. Doctora, ¿por qué don Roberto no había ido con las autoridades si tenía toda esta evidencia? Porque algunos de los nombres en esa lista son de personas muy importantes en el gobierno estatal. Don Roberto sabía que si presentaba la denuncia por canales normales, la información llegaría a las personas equivocadas y todos los involucrados desaparecerían. Mientras revisaba los documentos, encontré algo que me hizo entender por qué Diego había regresado exactamente ahora, y por qué era tan importante que yo muriera antes del 20 de marzo. En una carta fechada hace 6 meses,
Raúl explicaba que la operación tenía que cerrarse antes de abril de 2025 porque habían detectado que alguien estaba investigando el patrón de muertes. Necesitaban completar todos los asesinatos pendientes y desaparecer con el dinero antes de que los descubrieran. Señora García, don Roberto me pidió que le dijera algo muy específico si algo le pasaba. Elena, tu hijo no es el único que tiene que matar antes del 20 de marzo. Hay otros 6 hijos en la misma situación, y todos van a actuar el mismo día. El 20 de marzo no era solo la fecha límite de mi testamento. Era el día que Raúl había elegido para una matanza coordinada de 7 madres al mismo tiempo, probablemente para cobrar todas las herencias y seguros antes de huir del país. Doctora, ¿puedo ver a don Roberto ahora? Cuando entré al cuarto de don Roberto, él estaba conectado a varios tubos pero estaba consciente. Sus primeras palabras me confirmaron que había estado esperando este momento durante meses. Elena, sabía que Diego iba a regresar. Sabía que Raúl le había dado la orden final. Don Roberto, ¿cómo sabías todo esto? Porque Raúl intentó reclutar a mi nieto hace 4 años. Mi nieto me contó sobre las reuniones, sobre los entrenamientos, sobre cómo les enseñaban a matar a sus propios padres. Ahí fue cuando empecé a investigar. Don Roberto me explicó que Raúl tenía un método muy específico para reclutar hijos, buscaba jóvenes adultos con deudas de drogas o apuestas, les ofrecía pagar sus deudas a cambio de un trabajo familiar, y luego los entrenaba durante años para convertirlos en asesinos de sus propios padres. Elena, necesitas saber que Diego no empezó siendo un asesino. Raúl lo convirtió en uno gradualmente, haciéndole creer que no tenía otra opción para pagar sus deudas. Estas manipulaciones psicológicas que convierten a hijos en asesinos siempre siguen el mismo patrón: primero crean dependencia económica, luego aislamiento emocional, y finalmente ofrecen el asesinato como la única solución a todos sus problemas. Pero don Roberto me dijo algo más que cambiaría completamente mi estrategia de supervivencia. Elena, hay una manera de detener toda la operación, pero requiere que hagas algo muy peligroso el día 19 de marzo. Lo que don Roberto me propuso era arriesgado, pero era la única manera de salvar no solo mi vida, sino las vidas de las otras 6 madres que iban a morir el 20 de marzo, y de detener una red criminal que había estado operando durante años sin ser detectada. Pero para que el plan funcionara, tendría que fingir durante 8 días más que no sabía nada sobre los planes de Diego, mientras secretamente coordinaba con las otras madres y con la doctora Mendoza para tender la trampa más elaborada que cualquiera de nosotras había intentado jamás. La actuación más difícil de mi vida comenzó la mañana del 12 de marzo, cuando desperté sabiendo que tenía que fingir durante 8 días completos que no sabía que mi propio hijo planeaba matarme, mientras coordinaba secretamente la operación más arriesgada que jamás había intentado. Diego estaba preparando el desayuno cuando bajé a la cocina, y me recibió con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Durante años había interpretado esa expresión como amor filial, pero ahora podía ver la frialdad calculadora detrás de sus ojos. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Muy bien, mijo. Gracias por acompañarme ayer al hospital. ¿Cómo está don Roberto? ¿Pudo hablar contigo? Esta pregunta aparentemente inocente era en realidad un interrogatorio disfrazado. Diego necesitaba saber exactamente qué había dicho don Roberto, qué información había compartido conmigo, y si yo sospechaba algo sobre la operación. Pobrecito, está muy mal. Apenas pudo hablar unos minutos. Me dijo que rece por él y que cuide mi salud. Vi el alivio inmediato en el rostro de Diego. Había creído mi actuación. Durante los siguientes 8 días, tendría que mantener esta interpretación perfecta mientras ejecutaba el plan que don Roberto y la doctora Mendoza habían diseñado. El plan era complejo pero brillante. Las 7 madres que estábamos en peligro nos coordinaríamos para fingir que habíamos decidido cambiar nuestros testamentos exactamente como nuestros hijos querían, pero el día 19 de marzo todas firmaríamos documentos falsos preparados por la doctora Mendoza, mientras las autoridades federales grabarían las confesiones de nuestros hijos y arrestarían a toda la red simultáneamente. Pero para que funcionara, cada una de nosotras tenía que convencer completamente a nuestros hijos de que habíamos cedido a sus manipulaciones, mientras secretamente documentábamos cada conversación, cada amenaza, cada detalle de sus planes. Durante el desayuno, decidí probar que también podía actuar el papel de madre manipulada. Diego, he estado pensando en lo que me dijiste sobre actualizar mis documentos. Creo que tienes razón. Los ojos de Diego se iluminaron con una mezcla de triunfo y alivio que me hizo sentir náuseas, pero mantuve mi expresión neutral. ¿En serio, mamá? Me da mucho gusto que hayas reconsiderado. Sí, mi hijo.
Después de ver a don Roberto tan enfermo, me di cuenta de que la vida es muy frágil. Quiero asegurarme de que si me pasa algo, tú no tengas complicaciones legales. Estas frases aparentemente normales entre madre e hijo funcionan como códigos secretos cuando sabes que estás hablando con tu futuro asesino. Cada palabra que yo decía tenía un doble significado. Estaba fingiendo ceder a sus manipulaciones mientras secretamente confirmaba que conocía sus verdaderas intenciones. Mamá, podemos ir con el notario mañana si quieres. Es mejor hacer estas cosas cuando uno está tranquilo y no hay prisa. Perfecto, Diego. Y también creo que deberíamos revisar los seguros de vida, como me sugeriste. Durante las siguientes horas, Diego estuvo eufórico. Había interpretado mi cambio de actitud como una victoria completa de su estrategia de manipulación. No sabía que cada palabra que me decía estaba siendo grabada por el dispositivo que la doctora Mendoza me había dado, y que cada detalle que me revelaba sobre los planes del 20 de marzo se estaba convirtiendo en evidencia que destruiría toda la operación. Esa tarde, mientras Diego salía a hacer unas diligencias, que yo sabía que eran reuniones con Raúl para reportar mi cambio de actitud, recibí llamadas de las otras 6 madres. Carmen fue la primera. Elena, Roberto está feliz. Cree que por fin acepté cambiar mi testamento. ¿Tu hijo también se lo creyó? Completamente. Ahora tenemos que mantener la actuación durante una semana más. Una por una, las otras madres me reportaron el mismo éxito. Nuestros hijos habían creído que finalmente habíamos cedido a sus presiones, y todos estaban acelerando los preparativos para el 20 de marzo. Estas coordinaciones secretas entre víctimas siempre requieren una sincronización perfecta para que los criminales no detecten ningún patrón sospechoso. Cada madre tenía que actuar de manera independiente, sin que pareciera que estábamos comunicándonos entre nosotras. Pero mantener esta actuación constante durante días era mental y emocionalmente agotador. Cada comida que compartía con Diego, cada conversación sobre nuestro futuro, cada abrazo que me daba, sabía que venía de alguien que había estado planeando matarme durante meses. Al tercer día de la actuación, casi cometó un error fatal. Diego estaba hablándome sobre la importancia de vivir el presente y de no preocuparse tanto por el futuro, y yo estaba tan cansada de fingir que casi le dije que sabía exactamente por qué me estaba dando esos consejos. ¿Sabes qué, mijo? Tienes razón. Ya no me voy a preocupar tanto por las cosas que pueden pasar. Me da mucho gusto escucharte decir eso, mamá. La vida es muy corta para vivir con miedo. La ironía de que mi futuro asesino me estuviera dando consejos sobre no vivir con miedo era tan absurda que tuve que disimular una carcajada como un ataque de tos. El cuarto día, Diego trajo a casa los documentos oficiales para que yo los firmara. Eran exactamente los documentos que don Roberto había predicho, un testamento que dejaba todo a Diego, una modificación a mi seguro de vida que lo ponía como único beneficiario, y una carta de últimas voluntades, que explicaba que había decidido hacer estos cambios porque me sentía en paz con mi situación financiera. Mamá, no hay prisa para firmar. ¿Podemos revisarlos juntos durante el fin de semana? No, Diego, prefiero firmarlos ahora. Como dices, es mejor hacer estas cosas cuando una está tranquila. Firmé los documentos falsos que la doctora Mendoza había preparado, que tenían exactamente la misma apariencia que los reales pero que legalmente no tenían ningún valor. Diego no sabía que los documentos verdaderos estaban guardados en una caja de seguridad del banco, junto con toda la evidencia que habíamos recopilado sobre la red de Raúl. El quinto día, Diego empezó a mostrar signos de nerviosismo extremo. Recibía llamadas constantes que contestaba en voz baja, salía de la casa por periodos largos sin explicación, y había empezado a revisar obsesivamente los mismos documentos una y otra vez. ¿Todo está bien, mijo? Te veo un poco ansioso. No, mamá, todo está perfecto. Solo estoy organizando algunos detalles del trabajo. Pero su trabajo era coordinar el asesinato simultáneo de 7 madres, y los detalles eran los métodos específicos que cada hijo usaría para matar a su madre el 20 de marzo. El sexto día, recibí la llamada que confirmó que nuestro plan estaba funcionando perfectamente, pero que también reveló un detalle sobre la operación del 20 de marzo que ninguna de nosotras había anticipado, y que haría que los próximos 2 días fueran mucho más peligrosos de lo que habíamos calculado. La llamada que recibí el séptimo día cambió todo lo que creíamos saber sobre la operación del 20 de marzo, y me hizo entender que habíamos estado jugando un juego mucho más complejo del que imaginábamos, con reglas que nadie nos había explicado. Señora García. Habla el agente federal López. Necesito verla urgentemente.
Mi primer pensamiento fue que alguien había descubierto nuestro plan y que estábamos en peligro, pero lo que el agente López me dijo cuando nos encontramos en el café del centro me hizo comprender que el peligro venía de donde menos lo esperábamos. Señora García, hemos estado monitoreando las comunicaciones de la red de Raúl durante 6 meses. Sabemos sobre su plan con las otras madres, y sabemos que el 20 de marzo está planeado como el día final de la operación. ¿Cómo saben ustedes todo eso? Porque la doctora Mendoza ha estado trabajando con nosotros desde el principio. Ella es agente federal encubierta. Estas revelaciones sobre identidades secretas siempre llegan en el momento menos esperado, pero lo que el agente López me explicó después me hizo entender que había estado participando en una operación federal sin saberlo, y que don Roberto también había sido parte del plan desde mucho antes de que intentaran envenenarlo. Señora García, don Roberto no estaba investigando la red por cuenta propia. Él era nuestro informante principal. Cuando Raúl se dio cuenta de esto, ordenó su asesinato, pero no sabía que nosotros ya teníamos suficiente evidencia para proceder. Entonces, ¿todo lo que me dijo don Roberto sobre el plan era parte de una operación federal? Parcialmente. El plan de fingir que aceptaban cambiar los testamentos era real, pero nosotros ya teníamos toda la información necesaria para arrestar a la red completa. Lo que no esperábamos era descubrir que hay otro nivel de la operación que ni siquiera don Roberto conocía. El agente López me mostró fotografías de vigilancia que habían tomado durante las últimas semanas, y en esas imágenes vi algo que me hizo entender por qué Diego había estado tan nervioso los últimos días. En las fotografías, Diego aparecía reuniéndose no solo con Raúl, sino con otros hombres que yo no reconocía. Hombres en trajes caros, con carros de lujo, en oficinas que claramente no eran de criminales comunes. ¿Quiénes son esas personas, agente López? Ejecutivos de compañías de seguros internacionales. La red de Raúl no era solo una operación local de asesinatos por herencias. Era parte de un esquema internacional de fraude de seguros que involucra millones de dólares. Estas operaciones criminales multinacionales siempre tienen capas de complejidad que las víctimas locales nunca alcanzan a ver, pero el agente López me explicó que las madres como yo no éramos solo víctimas de nuestros hijos. Éramos parte de un sistema de fabricación de muertes naturales para cobrar seguros de vida masivos en diferentes países. Señora García, su póliza de seguro de vida no es por la cantidad que usted cree. Diego modificó los documentos hace meses. Su muerte generaría un pago de 2.5 millones de pesos, no los 500,000 que aparecen en los papeles que usted tiene en casa. ¿Cómo es posible que hayan modificado mi póliza sin que yo me diera cuenta? Porque algunas de las personas que autorizaron los cambios trabajan para las compañías de seguros, y están recibiendo porcentajes de cada pago fraudulento. El agente López me mostró documentos que probaban que la operación había estado funcionando durante al menos 5 años en México, Colombia y Argentina, con cientos de víctimas cuyas muertes habían generado pagos de seguros millonarios que después se distribuían entre la red criminal y los empleados corruptos de las aseguradoras. ¿Qué significa esto para nuestro plan del 19 de marzo? Significa que la operación es mucho más grande de lo que pensábamos, y que los arrestos del 20 de marzo van a desmantelar una red internacional, no solo un grupo local. Pero el agente López me dijo algo más que cambió completamente mi percepción de toda la situación. Señora García, hay algo sobre su hijo que necesita saber antes del 19 de marzo. ¿Qué cosa? Diego no es solo una víctima manipulada por Raúl. Él es uno de los coordinadores regionales de la operación. Ha estado reclutando y entrenando a otros hijos para que maten a sus padres durante los últimos 2 años. Esta información sobre la verdadera posición de Diego en la red criminal me hizo comprender que había estado subestimando completamente el nivel de su participación voluntaria en los asesinatos. No era un hijo desesperado que había cedido a las presiones de Raúl, era un criminal profesional que había elegido convertirse en asesino de familias. Agente López, ¿eso significa que Diego ha matado a otras personas además de planear matarme a mí? Según nuestros registros, Diego ha estado involucrado directa o indirectamente en al menos 12 muertes en los últimos 18 meses. Estas revelaciones sobre la verdadera naturaleza criminal de las personas más cercanas a nosotros siempre llegan acompañadas de una sensación de haber estado viviendo con un extraño durante años sin darse cuenta. El hijo que yo había criado, al que había dado todo mi amor y confianza, había estado asesinando familias mientras vivía en mi casa y fingía preocuparse por mi bienestar. ¿Qué va a pasar con nuestro plan del 19 de marzo? ¿Todavía necesitan que actuemos como si no supiéramos nada? Sí, pero ahora el plan tiene un objetivo mucho más grande. Los arrestos del 20 de marzo van a ser simultáneos en 3 países, y van a incluir a más de 200 personas,
incluyendo ejecutivos de seguros, funcionarios gubernamentales y coordinadores regionales como Diego. El agente López me explicó que mi actuación de los últimos días había sido perfecta, y que Diego había reportado a sus superiores que todas las madres objetivo habían aceptado cambiar sus testamentos y seguros. Esto había hecho que la red acelerara los preparativos finales, lo que había permitido que las autoridades identificaran y localizaran a todos los participantes de la operación. ¿Estoy en peligro real estos últimos 2 días? Sí y no. Diego no va a intentar matarla antes del 20 de marzo porque necesita que usted esté viva para que los documentos tengan validez legal. Pero si él sospecha que usted sabe algo, podría intentar acelerar los planes. Durante el camino de regreso a casa, tuve que procesar mentalmente que había estado viviendo no solo con mi futuro asesino, sino con un coordinador de una red internacional de asesinatos que había estado matando familias durante años mientras yo creía que estaba ayudándolo a rehabilitarse de sus problemas de adicción. Cuando llegué a casa, Diego me recibió con la misma sonrisa falsa de siempre, pero ahora yo sabía que detrás de esa sonrisa no había solo un plan para matarme. Había la experiencia de haber matado exitosamente a docenas de otras madres que habían confiado en sus hijos exactamente como yo había confiado en él. ¿Cómo te fue en el centro, mamá? Muy bien, mijo. Solo fui a hacer unas compras. Esa noche, mientras Diego revisaba por última vez los documentos falsos que yo había firmado, y mientras hacía llamadas susurrantes a sus contactos para confirmar que todo estaba listo para el 20 de marzo, yo sabía que los siguientes 48 horas serían las más importantes no solo para mi supervivencia personal, sino para desmantelar una operación criminal que había estado destruyendo familias en múltiples países durante años. Pero lo que no sabía era que Diego había empezado a sospechar que algo estaba mal con mi cambio de actitud, y que había decidido implementar un plan de seguridad que haría que el 19 de marzo fuera mucho más peligroso de lo que las autoridades federales habían anticipado. La mañana del 19 de marzo amaneció con una calma que yo sabía era completamente falsa, pero lo que descubrí esa mañana cambió no solo el final de esta historia, sino todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana, el perdón, y el poder de las decisiones que tomamos cuando pensamos que nadie nos está viendo. Diego se levantó temprano, más temprano de lo normal, y cuando bajé a la cocina lo encontré sentado en la mesa con una expresión que no había visto nunca antes en su rostro. No era la sonrisa falsa que había mantenido durante días, ni la frialdad calculadora que había aprendido a reconocer. Era algo completamente diferente. Mamá, necesitamos hablar. ¿Qué pasa, mijo? ¿Todo está bien? No, mamá. Nada está bien. Y no ha estado bien durante mucho tiempo. En ese momento pensé que Diego había descubierto nuestro plan, que sabía sobre la operación federal, que íbamos a tener que acelerar todo y que mi vida estaba en peligro inmediato. Pero lo que Diego me dijo después me hizo entender que había estado completamente equivocada sobre lo que realmente estaba pasando. Mamá, yo sé que tú sabes. ¿Qué cosa sé, Diego? Sabes sobre Raúl. Sabes sobre los planes. Sabes sobre el 20 de marzo. Y yo sé que has estado actuando durante más de una semana. Estas confesiones mutuas que ocurren entre personas que han estado fingiendo ante el otro siempre generan un momento de silencio absoluto donde ambas partes entienden que ha llegado el momento de la verdad completa. Diego, si sabes que yo sé, ¿por qué no has hecho nada? Porque hace 3 días tomé una decisión que cambió todo. Diego se levantó de la mesa y fue a su cuarto. Regresó con una caja que reconocí inmediatamente. Era la caja donde había guardado todas sus cosas de la infancia, los recuerdos de cuando era un niño inocente que me abrazaba cada noche antes de dormir. Mamá, el lunes pasado, cuando tú estabas actuando que habías aceptado cambiar tu testamento, yo llamé al agente López. ¿Tú llamaste al agente López? Yo he estado trabajando con las autoridades federales durante los últimos 6 meses. Lo que Diego me explicó después me hizo comprender que toda la historia que había estado viviendo durante las últimas semanas era completamente diferente de lo que yo creía que estaba pasando. Diego no era un coordinador regional de la red criminal. Era un agente encubierto que había sido reclutado por las autoridades federales hace 8 meses, cuando lo arrestaron por posesión de drogas y le ofrecieron cooperar con la investigación en lugar de ir a la cárcel. Mamá, cuando Raúl me contactó hace 2 años, yo sí tenía deudas de drogas. Sí estaba desesperado. Y sí consideré por un momento hacer lo que él me pedía. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Una noche, hace 1 año y medio, estaba en tu cuarto viendo cómo dormías, preparándome para hacer lo que Raúl me había ordenado. Tenía el veneno en mi mano. Estaba listo para terminar con todo.
Estas descripciones de momentos donde las personas están a punto de cometer actos irreversibles siempre revelan el momento exacto donde se define su verdadero carácter. Pero cuando te vi ahí, durmiendo tan tranquila, recordé cuando yo era niño y tenía pesadillas, y tú te quedabas despierta toda la noche abrazándome hasta que se me pasaba el miedo. Recordé cuando trabajabas 2 turnos para poder pagarme la escuela. Recordé cada sacrificio que habías hecho por mí. ¿Y qué hiciste? Tiré el veneno al drenaje, salí de la casa, y me fui directo a la estación de policía a confesar todo. Diego me explicó que cuando se entregó a las autoridades, ellas ya habían estado investigando la red de Raúl durante meses, pero no habían podido infiltrarse porque la organización solo reclutaba hijos de víctimas específicas, y era imposible para un agente externo ganar la confianza necesaria. ¿Entonces todo este tiempo has estado fingiendo que trabajabas para Raúl? Sí, mamá. Y ha sido la actuación más difícil de mi vida, porque tenía que convencerte a ti de que yo era capaz de matarte, mientras al mismo tiempo recopilaba evidencia para destruir toda la operación. Las semanas de fingir ser mi futuro asesino, las conversaciones sobre cambiar mi testamento, las reuniones secretas con Raúl, todo había sido parte de una operación para documentar cada aspecto de la red criminal e identificar a todas las víctimas antes de que fuera demasiado tarde. Diego, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque las autoridades necesitaban que tu reacción fuera completamente auténtica. Si hubiera sabido que yo estaba trabajando con ellos, Raúl se habría dado cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. ¿Y don Roberto? ¿La doctora Mendoza? Don Roberto sí era un informante federal, pero él no sabía que yo también lo era. La doctora Mendoza sí sabía sobre mi cooperación, pero le dijimos que no te dijera nada para proteger la operación. Durante las siguientes 2 horas, Diego me mostró grabaciones, documentos, fotografías y evidencia que había recopilado durante meses de infiltrarse en la red de Raúl. Me mostró conversaciones donde Raúl admitía haber organizado docenas de asesinatos, listas de funcionarios corruptos, registros de pagos millonarios de seguros fraudulentos. Mamá, hoy a las 3 de la tarde van a arrestar simultáneamente a 247 personas en México, Colombia y Argentina. La red completa va a ser desmantelada. ¿Y las otras 6 madres? Todas están a salvo. Sus hijos también eran informantes, excepto 2 que fueron arrestados anoche cuando intentaron huir del país. Estas operaciones coordinadas internacionalmente siempre requieren años de preparación y la cooperación de múltiples agencias, pero lo que más me impactó no fue la magnitud de la operación criminal, sino el hecho de que mi hijo había arriesgado su vida durante meses para protegerme y para salvar a otras familias. Diego, ¿en algún momento realmente consideraste hacerlo? ¿Matarme? Mamá, durante las primeras semanas después de que Raúl me contactó, cuando mis deudas eran tan grandes que pensaba que no tenía otra opción, sí lo consideré. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Pero no lo hiciste. No lo hice porque me diste algo que Raúl nunca entendió que existía, amor incondicional. Raúl calculaba que los hijos matarían a sus padres porque asumía que todo el mundo es capaz de traicionar a su familia por dinero. Pero él nunca tuvo una madre que lo amara como tú me amas a mí. Esa tarde, mientras veíamos en las noticias los arrestos masivos de la red criminal más grande que habían desmantelado en la historia de México, Diego me dijo algo que se convirtió en la lección más importante de toda esta experiencia. Mamá, aprendí que las decisiones más importantes de nuestra vida no las tomamos cuando todos nos están viendo y aplaudiendo. Las tomamos en momentos como esa noche cuando estaba en tu cuarto con el veneno en la mano, cuando nadie más sabe lo que estamos pensando, cuando podríamos hacer lo incorrecto sin consecuencias aparentes. ¿Y qué aprendiste de esa noche? Aprendí que el amor verdadero no se puede falsificar, no se puede comprar, y no se puede destruir con amenazas o chantajes. Y aprendí que cuando alguien te ha amado de verdad, ese amor se convierte en la voz más fuerte en tu cabeza, más fuerte que el miedo, más fuerte que la desesperación, más fuerte que cualquier otra cosa. 6 meses después, Diego terminó su cooperación con las autoridades federales y decidió estudiar criminología. Dice que quiere dedicar su vida a ayudar a otros jóvenes que están siendo manipulados por redes criminales para que no cometan errores irreversibles. La verdadera lección de toda esta historia no es que debemos desconfiar de nuestros hijos o de nuestras familias. La lección es que el amor genuino, expresado consistentemente a lo largo de los años, se convierte en la protección más poderosa que podemos darle a las personas que amamos, porque ese amor se convierte en su conciencia cuando están enfrentando las decisiones más difíciles de sus vidas. El amor verdadero no impide que las personas cometan errores, pero sí les da la fuerza para elegir correctamente cuando realmente importa,
incluso cuando están completamente solos y nadie más sabe lo que están decidiendo. ¿Te impactó esta historia tanto como a mí cuando la viví? Dale like a este video y sigue el canal, Recuerdos del Pasado Escondido, para más historias que te harán reflexionar sobre el verdadero poder del amor familiar y las decisiones que definen quiénes somos realmente. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.